¿Cómo le va? Aquí estamos nosotros tratando de iniciar otro viaje por el campo. Y lo iniciamos. Y ese inicio tiene una bienvenida y esa bienvenida es musical. Bienvenida musical, paisajes de la República Argentina que alguna vez hemos recorrido, y dentro de las propuestas musicales que estamos en esta época, una obra tanguera. Y así nos metemos en este viaje por el campo, que como usted ve, estamos en un callejón con paredes de maíz y estamos con un amigo de muchos años del INTA Marcos Juárez, el ingeniero agrónomo Carlos Galarza. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Bienvenidos a ustedes, gracias por la invitación, gracias por la charla. Siempre es un placer estar charlando contigo. Carlos, yo decía un amigo de hace muchos años, porque estamos cumpliendo 25 este año con el programa, y me acuerdo de las primeras incursiones con ustedes acá, ¿no? Y ya casi como dejando el INTA, ¿no? Y falta cada vez menos. Yo ya tengo la edad para el retiro, pero bueno, me están pidiendo ver hasta cuándo puedo seguir ayudando o haciendo algo. Este año con seguridad hasta fin de año. Y aquí estamos en un ensayo de maíz que forma parte de una red de ensayos muy extensa que tienen ustedes. Dentro de esto, ¿qué me podés decir? ¿Cuál es tu participación? Nosotros desde hace mucho tiempo en la estación experimental tenemos la obligación de evaluar los materiales comerciales, porque como hay un renuevo permanente de híbridos, las empresas reemplazan 25-30% de híbridos todos los años, y entonces el productor necesita información, y para tener información comparando esos materiales comerciales, entre otros, estamos nosotros en el INTA. En esta red, que se coordina desde las agencias de extensión, participan 13 localidades en fechas de siembra temprana y 9 localidades en fechas de siembra tardía. INTA Marcos Juárez es una de esas localidades, y estamos hoy viendo el ensayo de siembra tardía. Mediados de diciembre se sembró este maíz, floreció por ahí por mediados de febrero, y vamos a tener una cosecha bastante demorada, pero en nuestra región es una tecnología, la siembra del maíz tardío, que se ha adaptado bastante, buscando mejores momentos para favorecer la siembra, mejores momentos para que florezca en época con menos riesgo climático. Está sembrado tardío para que florezca en febrero. Casi todos los mismos materiales que participan en la red temprana. En este ensayo tenemos 40 híbridos comerciales. La idea es ver su rendimiento y hacer reuniones de campo, hacer reuniones para que el productor lo vea in situ y conozca cómo se desarrollan materiales que posiblemente no podría conocer si pretendiera conocerlos a todos. El productor en este tipo de reuniones de campo ya viene decidiendo qué material va a comprar para la campaña siguiente. Lógicamente, esto, como digo siempre, es la información, la investigación de INTA Marcos Juárez, en este caso con el maíz, que sale como información directa al productor. Como para cerrar, Carlos, tu participación, te escuché decir por allí que, bueno, esa sequía que nos atacó, casi que zafamos, ¿no?, con esto. Sí, por suerte nosotros arrancamos con un perfil del suelo bastante bien cargado. Acuérdense que en noviembre llovieron 150 milímetros. En diciembre apenas 40, en enero apenas 40 y en febrero apenas 50. Esa carga en el suelo que viene desde noviembre y antes de noviembre permitió que este cultivo estuviera muy bueno durante esos tremendos calores que tuvimos en enero y principios de febrero. Se sintieron, pero no tanto, y el cultivo ha estado prácticamente en todo el ciclo bastante bien provisto de agua. Creemos que también hay alguna pequeña influencia de napa. Aquí la napa está a 3,50 metros, pero básicamente la carga de agua en el perfil desde el inicio fue la determinante de que estuviera tan bueno el cultivo. Carlos, muchas gracias por tu participación. No, por favor, gracias a Ernesto, y como siempre a tu disposición para dar información al productor. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir en este primer tramo con otro de los técnicos que también está participando de esta jornada aquí en la experimental del INTA Marcos Juárez. Y nos encontramos con el ingeniero agrónomo Tomás Baigorria, que también, Tomás, aquí en el ensayo de maíz va a tener su participación y con el tema de cultivo de cobertura, ¿no? Bueno, la idea es ver un poco
los aportes que pueda hacer una leguminosa como cultivo de cobertura, como es la vicia villosa, a un maíz sembrado, en este caso, casi en una fecha de primera, ya que el ensayo que hicimos es con dosis de nitrógeno y ver qué aportes puedo hacer en función, comparándolo con un barbecho convencional, ¿no? Lo que es control de malezas también vamos a ver. Y bueno, qué puede ver uno en cuanto al aporte de la fertilización o no de los diferentes tratamientos. ¿Y cómo se comprueba eso en el ensayo, Tommy? Como una pregunta de alguien que no sabe nada. Nosotros lo que vamos a tratar de medir es la productividad del maíz, componentes del rendimiento. Quizás en un futuro, no en este experimento, pero sí hay algunos indicadores de suelo que te pueden permitir visualizar los efectos que está teniendo el cultivo de cobertura, en este caso la vicia, en comparación con un barbecho. Teóricamente, ¿qué pensás que puede aportar? Y bueno, hay, digamos, uno lo que tiene ya hay experiencia y también hay experiencias en otros países de la utilización de leguminosas antecesores de maíces. En algunos casos se está reemplazando unos 50, 60 kilos de N artificial, se puede decir. Y con el contexto que tenemos hoy en día en el país, creo que hoy por hoy, este año, la demanda de semilla de vicia puede ser mucho mayor de lo que fue el año pasado y en ese sentido creo la importancia que tiene, ¿no? Y eso demuestra esta investigación de INTA, ¿no? Y esa curiosidad por saber siempre un poco más sobre los cultivos. Curiosidad científicamente hablando, porque aquí lo que se mide, lo que decía Tommy recién, es productividad, definitivamente. Como para cerrar, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar que me des 2 líneas de cómo te fue en el simposio de cultivo de cobertura. El simposio, entre todo, muy buena cantidad de visualizaciones, muy buena interacción, inclusive con gente de otros países, así que inclusive demandas que me han hecho desde afuera, así que ha salido bastante lindo y creo que hay que ir pensando ya a futuro en cómo lo vamos a hacer cuando esto sea presencial, ¿no es cierto? Hay que ponerse a trabajar ya con eso porque eso puede tener una interacción muy diferente, ¿no? Pero es una linda previa, un lindo entrenamiento, ¿no? Para luego en lo presencial que explote eso. Claro, totalmente, ya está todo más o menos aceitado, así que creo que lo presencial va a tener, por lo menos ya estamos en curso, ¿no? El ingeniero agrónomo Tomás Baigorria, también aquí en el ensayo de maíces en INTA Marco Juárez. Y vamos a hablar con alguien más que participa en esta jornada. No sé si en el ensayo, Emilia Balbi, ¿cómo le va la ingeniera? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo participa la ingeniera Emilia Balbi de los ensayos o va a hablar nomás hoy? Voy a hacer algunos comentarios de ensayos que tenemos en la experimental y también de algunas mediciones en distintos campos de producción sobre plagas que afectan el maíz. Si bien no tenemos mediciones dentro de este mismo ensayo, tenemos algunos ejemplos de algunos datos que hemos colectado, sobre todo de la oruga de la espiga, del Helicobacter pacea, pero hay otras plagas, por ejemplo cogollero, que necesitan otra estructura de parcela y demás por la movilidad, por lo cual vamos a comentar de cogollero fuera del ensayo y algunos datos de oruga de la espiga también dentro del ensayo y fuera del ensayo. ¿Y cómo estuvo el escenario propicio para los insectos o lo pudimos mantener a raya, Emilia? Cada año reúne condiciones climáticas que favorecen a un grupo de insectos y generalmente que perjudica a otro grupo de insectos. En general, un verano bastante seco, con precipitaciones erráticas y variables en la zona, toda la región central. Esto hizo que digamos, haya muchos escenarios distintos en cuanto a plagas. Lo que es maíz, siempre las plagas más importantes, sacando lo que es todo lo que afecta implantación, que eso digamos es como un capítulo aparte. Después las plagas más importantes siempre son la oruga cogollera y la oruga de la espiga, que están siempre presentes, sobre todo en los maíces tardíos. ¿Hubo algunos umbrales que ameritaron una aplicación o algo, algún consejo de atacar eso, no? La infestación digamos es variable. En lo que es cogollero se utiliza la tecnología BT, pero así también algunas tecnologías por ahí que no sean tan efectivas en el control de esta plaga ameritan a veces un control químico. En general, siembras recién a partir de mediados de diciembre en adelante son las que pueden lograr, por la fluctuación poblacional que tenemos en esta zona, algún tipo de infestación que requiera una medida de control, pero en la mayor parte de los casos, si tiene eventos transgénicos, este control, digamos, no es necesario o no repercute luego en el rendimiento, excepto en casos puntuales de siembras bastante tardías, muy tardías. En lo que es oruga de la espiga,
lo que ocurre es que la infestación para siembras a partir de principios de diciembre en adelante es bastante generalizada. En lo que es oruga de la espiga, al hacer el control químico, digamos, una herramienta que no es efectiva, sí el control de la plaga se fundamenta en la tecnología BT que tenga cada híbrido. Emilia, como para cerrar y muy sintéticamente, siempre se habla del final del ciclo de un cultivo y no, por allí uno teme a la aparición de algún insecto, alguna plaga que lo perjudique. ¿Cómo llega al final del ciclo el maíz? Fuera de lo que son estas dos plagas, más generalizadamente oruga de la espiga en maíces tardíos, pero en todo lo que es temprano y tardío sembrado temprano, no hay altas infestaciones, digamos, en general de plagas. El escenario es cambiante y nosotros estamos evaluando cómo impactan estos eventos transgénicos que tienen los híbridos para el control de lepidópteros a lo largo del tiempo, porque es un proceso dinámico y porque también la eficacia va cambiando a través del tiempo. Nosotros lo que hacemos es medir en distintos ensayos cómo se modifica esa dinámica de control que le otorga la genética, digamos, a los materiales. Muy bien, muchas gracias, Emilia Balbi, una de las jóvenes y últimas adquisiciones de INTA Marcos Juárez, o sea, lo voy a decir de otra forma, el nuevo plantel de investigadores jóvenes que viene en el INTA, ¿no? Bueno. ¿Cuántos años hace que estás? Y yo estoy hace ya 7 años. El proceso de INTA implica primero una capacitación de posgrado, demás, y después ya sí el trabajo más de técnico y de investigador. Y muy a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Emilia Balbi, muchas gracias. Gracias, Emilia. gracias. Nosotros vamos a seguir en este segundo tramo. Nos quedan algunos minutos más. Y en la continuidad de este segundo tramo estamos con otro de los amigos de INTA Marcos Juárez, el fitopatólogo, el ingeniero agrónomo Enrique Alberioni. Te recibimos con la alegría de estar nuevamente charlando con ustedes aquí, Enrique. Importante la jornada de hoy, ¿no? Con el tema de los ensayos de maíz. La verdad que fue interesante, Ernesto, por suerte pudimos compartirlo, una linda jornada. Y el trabajo que yo hice acá, como desde hace 2 o 3 campañas, tengo la posibilidad de evaluar los ensayos de sembrado en distintas fechas, es decir, el ensayo de fecha de siembras tempranas, el ensayo de fecha de siembra tardía, que es el que vimos hoy, y también un ensayo de fecha de siembra tardía sembrado en segunda, es decir, sobre rastrojo de trigo. Sobre los 3 ensayos pude hacer evaluaciones sanitarias. Fue la verdad que muy interesante para mí también compartir con todos los participantes y poderles aportar el dato sanitario de cada uno de los híbridos, ¿no? Ya hablamos varias veces de esta red de ensayos de maíces de la experimental INTA Marcos Juárez, que es muy extensa, una fotografía que nos lleva a distintas regiones de esta zona productiva. En lo que hace a Marcos Juárez, ¿nos salvamos un poco de aquella sequía y eso tiene algo que ver con el estado sanitario? La verdad que, como vos decís, la sequía nos impactó y fuerte durante lo que fue la primera semana de enero. Recordemos las temperaturas altas que tuvimos, incluso no hubo buena disponibilidad de humedad en el suelo. Las precipitaciones en el último trimestre del año pasado, del 2021, nos retasearon bastante el agua. Sin embargo, acá en la zona de Marcos Juárez se ven buenos cultivos de maíz, incluso hay referencia de altos rendimientos obtenidos. Y por supuesto tenemos la otra cara también, ¿no? Rendimientos no tan buenos. Digamos, en las zonas marginales más hacia los ríos o zona de Cruz Alta, por ejemplo, ahí hay menores rendimientos. En cuanto al comportamiento sanitario, a la presencia de enfermedades, yo diría que en realidad se observó lo mismo de todas las campañas. Presencia de roya común, Puccinia sorgi, el patógeno, en donde vemos alta incidencia y no tan alta severidad. Las severidades tienden a ser bajas, el área que afecta en la hoja es bajo, pero sí altas incidencias. En cada una de las hojas vemos presencia de las enfermedades. En el ensayo de tardío, por ejemplo, vi en comparación con el ensayo de siembras tempranas, vi un poco más de otra de las enfermedades comunes al maíz, que es el tizón foliar, Xeroilum tursicum, el agente causal, y por lo tanto ese dato también se compartió hoy día con los asistentes. Otra enfermedad que no lo vi tanto en fecha de siembra temprana, pero sí en tardío, fue estriado bacteriano, causado por una xantomona, una bacteria. También se pudo registrar esa enfermedad. Y otra menos importante como enfermedad foliar es lo que se conoce como el lunar blanco, que el lunar blanco es una combinación, por lo que se sabe, de un hongo, que en este caso sería foma, en combinación con una bacteria que es Panthoea nanatis. Pero es una enfermedad menos relevante comparada a las 3 antes mencionadas, ¿no? Enrique, como para cerrar, porque tenemos todavía que hablar con quien coordina todo esto, ¿no? Juan Pablo Ioele. Esto, además de la importancia de todos los datos que se saca, es importante también porque
¿Son híbridos comerciales los que aquí se ensayan? Son todos híbridos comerciales, algunos experimentales, pero los menos, y eso yo creo que tiene un gran valor porque además de todos los datos agronómicos que se puedan suministrar y que pueda salir como resultado de estos ensayos, aportar otros datos con lo que tiene que ver con lo que es calidad, por ejemplo, calidad de grano, y con lo que tiene que ver toda la parte sanitaria, eso creo que es de un alto valor, ¿no? La resistencia genética en cualquier manejo o planteo productivo es importante, y conocer en profundidad lo que nos ofrecen cada híbrido desde el punto de vista sanitario me parece que es de un valor relevante y de alto valor. Enrique, muchísimas gracias como siempre, a seguir investigando, porque yo resalto esto de estas jornadas, ¿no? La investigación de INTA y que desde aquí pasa directamente al productor. A seguir trabajando, amigo. Muchas gracias. Un eterno agradecido contigo, Ernesto, que siempre nos prestás tu espacio para esta difusión. Recorrido que vamos a hacer con quien coordina estos ensayos, en los que hoy estuvimos pasando una gratísima jornada en la experimental del INTA Marcos Juárez. El amigo ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele. Bienvenido, amigo. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Ernesto? Muy bien, muy contento por la jornada. Y satisfecho, ¿no? Sí. Porque lo comentaba con los amigos que participaron de este viaje por el campo, la importancia de estos ensayos en la zona productiva de lo que es sudeste de Córdoba y un poco más allá, y hoy en Marcos Juárez, con estos tardíos también. ¿Qué conclusión sacás final? Básicamente, Ernesto, nosotros como conclusión alegría, ¿no? Porque pudimos volver a compartir con los técnicos. Satisfacción. Satisfacción. Tenemos una gran satisfacción porque se volvieron a juntar productores, se volvieron a juntar técnicos, se volvieron a juntar asesores de las empresas para esto que queremos hacer en la red, que no es solamente el dato frío del rendimiento, sino ese intercambio con ellos para conocer un poco la película, ya que la red trata de copiar en todo lo que es la provincia la mayoría de los ambientes que tenemos. Lo que buscamos principalmente es que, además de estar copiando los ambientes y ver cómo andan estos materiales en toda la provincia, intercambiar con ellos acerca de la película, ¿no? Porque a veces te encontrás con el dato y cuesta encontrarle explicaciones, pero juntándote con especialistas, técnicos, empresas, le encontrás esa vuelta al comportamiento de los materiales en los diferentes ambientes. Recién hablábamos con Enrique Alberione la importancia de la participación de híbridos comerciales, porque es allí donde se ve la verdad de esos híbridos, de los que ofrecen los catálogos. Yo siempre digo que las redes de extensiones son espectaculares, principalmente porque tenés los materiales que están en el mercado y después porque las tenés ahí, en el campo, con tecnología de productor. Esta red, ten en cuenta que son 38 híbridos de temprana en 12 sitios, o sea, lo atacás con 12 ambientes diferentes, y 35 de la tardía, de los principales híbridos comerciales de la zona, en las cuales el productor esa información le es sumamente interesante, porque tampoco se la muestran las empresas, sino que se las muestra el INTA coordinada con las empresas, y eso lleva a un ida y vuelta que se genera un conocimiento en conjunto, la verdad, muy bueno. Juan Pablo, y esto de los maíces tardíos, lo hablábamos antes con Enrique Alberione también, la importancia que han adquirido. Y hoy ya se tienen como algo que no debe faltar en el planteo agronómico, el maíz tardío en la región. Sí, como vos decís, el maíz tardío fue la revolución para mí productiva de todo lo que es la zona y principalmente en lo que se denominaban antes los ambientes marginales para implantar el cultivo. Desde que empezamos en el 2004-2005 con el desarrollo de la tecnología de maíz tardío, enfrentándolo no solo en ambientes inferiores, sino para años complicados, el cultivo no paró de crecer. Y esta red tardía viene a ocupar ese lugar, de seguir juntando información para el manejo de esas fechas, porque tenés materiales que se te comportan muy bien en fechas tempranas, por ejemplo, y tenés materiales que se comportan muy bien en fechas tardías. Así que tanto la red tardía como la de temprana nos brindan mucha información. En un tardío que no paró de crecer, porque si bien en nuestra zona, en la zona más núcleo, acá como en Marcos Juárez, es una proporción, generalmente para lo que es los ambientes inferiores o para muy malos años, en otras zonas ya es la fecha de siembra. Cuando vos te vas de Río Cuarto para el oeste o para el sur, es la fecha de siembra del maíz. No es más maíz tardío, es la fecha del maíz. Una pregunta que por allí, no sé si cabe, pero ¿el maíz tardío o el maíz común, ¿no? En fecha, en el rendimiento andan por allí? ¿Cómo? Sí, justamente cuando uno hace un cultivo lo que trata de explorar es la potencialidad del ambiente en el cual lo hace. Cuando hace un maíz tardío, el maíz tardío no rinde menos que el maíz temprano, porque en ese ambiente la máxima potencialidad la va a tener con esa fecha tardía, con lo cual rinde más el tardío que el temprano. Ahora, si te vas a los ambientes en los cuales la potencialidad para un maíz temprano
es muy alta, quizás sembrándolo tarde no tiene sentido porque ahí caería un poco la potencialidad. Pero hablar de que uno es mejor que el otro en potencialidad es un error porque uno lo que busca es la potencialidad de ese ambiente con la fecha. Y hay ambientes en los cuales la fecha tardía es muy superior al temprano y hay ambientes en los cuales la fecha temprana es superior al tardío. Juan Pablo, bueno, una estrella más para esto de los ensayos, esta red de maíz. A seguir trabajando y lógicamente que creo que fue evolucionando y fue creciendo y seguirá creciendo. Sí, sí, una satisfacción muy grande, como decías al principio vos, Ernesto, una red que empezó a pulmón y que hoy es la red más importante de la provincia, no solo en materiales sino en sitios, y hemos logrado con los técnicos, productores y asesores armar este intercambio, esta película antes de los datos, que me parece que es única en la zona y en la cual hemos logrado esa identificación. Bueno, me alegro mucho, así hemos llegado a la meta. Le pido que se quede para el cierre, ¿puede ser? Sí, Ernesto, un placer. Vamos a buscar nuestra despedida. Despedida que vamos a encontrar detrás de estas imágenes de paisajes de la República Argentina que en algún momento hemos recorrido sobre la propuesta musical tanguera de hoy, porque en esto que estamos acercándonos a nuestro aniversario estamos jugando con música o folclore o tango. Esa música nos lleva ahora a la tranquera de salida donde encontramos la frase del final. Juan Pablo, yo hablaba de la investigación y hablaba de la curiosidad, porque no es otra cosa que curiosidad estar investigando, ¿no? Y la frase hoy nos la va a prestar Albert Einstein. Ni más ni menos. Nada menos. Y que yo buscaba alguna frase que tenga que ver con la investigación y don Albert Einstein dijo: lo importante es no dejar de hacer preguntas y no perder jamás la bendita curiosidad que tenemos encima. Sí, coincido 100%. Yo creo que es una condición sine qua non del investigador. Quizás la que menos se ve, pero en los investigadores que realmente hicieron historia estuvo siempre esa curiosidad y esa habilidad para interpretar lo que está viendo. ¿Y cuál era la pregunta que me decía usted antes? No, yo trabajé mucho tiempo con Héctor, que aprovecho en este momento con Héctor Baigorri para recordarlo. Y Héctor siempre cuando empezábamos las charlas, él decía, no hay pregunta más sonsa, el término era otro, que la que no se hace. Y parte de la curiosidad es esa, es estar preguntando, porque una persona que indaga es una persona curiosa y una persona curiosa es alguien que quiere saber. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Lo citamos nuevamente a don Albert Einstein. Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. Ha sido un gusto para mí. Chao, espero que para ustedes también.